esta porción. Lucas capítulo 2, desde el versículo 21 al 38. Si usted tiene Biblia, acompáñeme. Si no trajo Biblia, está ahí proyectada y va siguiendo la lectura. Dice así la palabra del Señor. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que sus ojos vieran al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que este hombre decía. Y los bendijo Simeón y a su madre María. He aquí, refiriéndose a Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana. Ella era una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tome asiento. Es un pasaje un poquito extenso y un pasaje muy particular, y que tiene mucha riqueza en cuanto a principios que nosotros podemos aprender. Bueno, todavía continuamos en la serie que se llama Perspectiva sobre el Rey, y es una serie que estamos basando, ¿cierto?, con la temporada de Navidad. Es una serie especial durante este tiempo, y el sermón del día de hoy lleva por título Una larga espera. Bueno, quiero primero hablarle un poquito acerca del contexto, qué está sucediendo. Ahora, dice que los padres de Jesús, ¿cierto?, María y José, estaban dirigiéndose al templo, habían llegado al templo para ofrecer un sacrificio conforme a la ley. Recuerde que ellos eran judíos y ellos guardaban la ley de Moisés y todos los mandamientos para los judíos. Así que para ellos estaba establecido una purificación. Después de que la mujer daba a luz, tenía que ir al templo a ofrecer un sacrificio para purificarse ritualmente. Nosotros nos podemos dar cuenta por las características del sacrificio que ellos dieron, de que ellos eran pobres. La ley permitía a las personas ciertas opciones dependiendo de su condición socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien podía hacerlo, la ley establecía animales más costosos. Recuerde que los animales significaban una propiedad o cierta cantidad de poder adquisitivo económico. Pero la gente pobre no podía ofrecer un carnero, un animal que era muy costoso. Entonces, el Señor en la ley había protegido también a los pobres
y les había permitido poder traer una ofrenda más humilde, en este caso, palomas. Si nosotros podemos ver, esto se encuentra en el libro de Levítico en el capítulo 12. Ahí hay más detalles de los tipos de sacrificios que podían ellos llevar, pero nos damos cuenta de que José y María eran gente pobre por el sacrificio que ellos llevaron al templo. Dice Levítico capítulo 12, versos 7 al 8, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Está hablando acerca del sacerdote, y será limpia del flujo de sangre. O sea, esto era parte de un rito de purificación. Esta es la ley para que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Era un sacrificio para quedar limpia ritualmente, después de haber tenido o después de haber dado a luz. Ahora, mucha gente esperaba al Mesías en ese tiempo, pero la mayoría pensaba que el Mesías iba a venir a mostrar su poder y autoridad a todos. Recuerde que en el tiempo de Jesús, los judíos estaban siendo dominados por el Imperio Romano. Aunque el Imperio Romano era tolerante con la religión. ¿Qué quiere decir esto? El Imperio Romano les permitía a los pueblos que conquistaba que ellos tuvieran su propia religión. Eran tolerantes. Pero aún así les oprimían. Y una de esas opresiones era económica, ya que les obligaban a pagar impuestos al imperio. Entonces la gente tenía una esperanza de que viniera un Mesías, porque las Escrituras prometían a un Mesías, pero ellos tenían un concepto humano, expectativas humanas con respecto al Mesías. Ellos esperaban un Mesías probablemente que fuera un hombre militar, con una capacidad militar, que organizara al pueblo y los liberara de la opresión del Imperio Romano. Pero nosotros sabemos que aquel Mesías no venía a liberarlos de la opresión humana en cuanto a un imperio, sino que el Mesías prometido los iba a liberar de la esclavitud espiritual. Ahora, ellos también veían al Mesías como un hombre poderoso en cuanto a lo humano, como les acabo de decir. Sin embargo, las Escrituras hablaban acerca del Mesías, de alguien que vendría, que iba a ser un hombre que iba a venir a sufrir, que iba a ser despreciado y desechado entre todos los hombres. Isaías, en el capítulo 53, nosotros podemos ver el pasaje que profetiza acerca del siervo sufriente, y que ese pasaje se aplica a la persona de Jesús. Cientos de años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías hablaba del sufrimiento que iba a tener Jesús. Pero aún así, la gente tenía otras expectativas acerca de Jesús. Ahora, a la vez las personas no quieren conocer a ese verdadero Jesús. Como aquel tiempo, las personas tienen expectativas erróneas acerca de Jesús. Prefieren hacerse una imagen propia en su mente, según lo que ha hecho la gran mayoría. ¿Qué te dice la gran mayoría? No, tú puedes creer en Dios, puedes creer en Jesús, pero tú puedes seguir viviendo una vida como te plazca. Total, Jesús es solamente necesario creer, nada más. Tú no necesitas ir a una iglesia, como si la iglesia fuera una institución establecida por el hombre, siendo que fue establecida por el propio Jesús. Jesús, cuando está con Pedro, él le dice: y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que podemos ver que la iglesia no es idea humana,
Nosotros no nos inventamos reunirnos cada semana, sino que fue idea de Dios establecer su iglesia tanto como un organismo, como una organización. Porque la iglesia es un organismo, en el sentido de que está constituida por personas que le damos vida a esta reunión. Pero también es una organización porque tiene un orden, tiene ancianos, tiene pastores, diáconos, y hay un orden en la iglesia. Ahora, acá en esta historia nosotros vemos a dos personas particulares que se enfrentan al Mesías recién nacido. Yo quiero que usted use su imaginación. Vea a María y a José. Ellos van con el bebé Jesús y van al templo a ofrecer el sacrificio. Y hay mucha gente que asiste diariamente al templo. Recuerde que el templo era el lugar religioso de los judíos. Ellos asistían regularmente al templo para tener relación con Dios. Ellos están ahí y hay dos personas, probablemente de una muchedumbre bastante más amplia, pero hay dos personas que se dan cuenta de quién era ese niño, de quién era ese bebé. Se da cuenta de lo tremendo. Ese niño, ese bebé, era Dios hecho hombre a través de la persona de Jesús. Ahora, quiero hablarle en primer lugar, tenemos a Simón. Simón, dice la Biblia, que era un hombre piadoso, era un hombre justo y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, y dice la Biblia que a Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin antes ver al ungido del Señor. Él era un hombre viejo, un hombre de avanzada edad, y él estaba esperando aquella promesa que un día Dios le hizo. Tú no vas a morir hasta que no veas al Mesías prometido. ¿Se da cuenta de eso? Tremenda promesa que Dios le había hecho. Yo me imagino a Simeón, no se dice su edad, pero se dice que era un hombre viejo. Probablemente él ya había hecho muchas cosas en su vida. Hay personas que cuando ya llegan a una edad adulta sienten de que ya se han realizado todo, se sienten cansados y solamente esperan la muerte. Dicen, yo ya estoy listo para irme. De hecho, algunas personas anhelan morirse cuando llegan a cierta edad. Pero él estaba esperando algo antes de morir, conocer al Mesías. Ahora, imagínese cómo era la vida de Simeón hasta que conoció a Jesús. Imagínese un poquito esa vida. Un hombre de edad probablemente solo esperaba ver la promesa cumplida para morir en paz. Ahora, quiero hacer un paréntesis con respecto a esto, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente descendía de manera temporal sobre sacerdotes, reyes y profetas. El Espíritu Santo no descendía sobre cualquier persona. Después de que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo dice que ahora está en medio de nosotros, y el Espíritu Santo ahora mora en la vida de cada creyente, de cada persona que haya entregado su vida a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Todavía no había venido el Espíritu Santo, no había venido el Mesías. Entonces, ¿cómo puede ser que la Biblia nos hable de que Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él? Bueno, no, la Biblia no lo especifica, pero probablemente algunos eruditos dicen que probablemente Simeón haya sido un sacerdote o haya sido un profeta. Ahora, a diferencia de ese tiempo,
Hoy en día el Espíritu Santo vive en nosotros. Ya no debemos esperar que Él venga o se haga presente en algún momento particular. La promesa de Dios para Simeón significaba la consolación de Israel. Ahora, la pregunta que yo quiero que nos hagamos es la siguiente. ¿Qué nos enseña este hombre a nosotros? La vida de este hombre, por algo está escrita en la Biblia. Algo quiere Dios que nosotros aprendamos de la vida de este hombre. Yo creo que hay dos cosas importantes acá. Y quiero compartirla con ustedes. Primero, nosotros tenemos ventaja sobre Simeón, puesto que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros todo el tiempo. Aunque a la vez eso nos trae mayor responsabilidad, porque no tenemos excusa para no hacerle caso y sacar todo el provecho que ello conlleva. ¿Se da cuenta? Cuando usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está viviendo en usted y eso es una ventaja. Porque usted puede pedir al Espíritu Santo que lo guíe a tomar decisiones, a buscar sabiduría, etcétera, etcétera. Usted tiene una ventaja sobre Simeón. Segundo, cuando una persona vive en dependencia del Espíritu Santo, puede recibir revelaciones maravillosas y profundas. Él había recibido la promesa de que sus ojos verían al Mesías. Ahora, es importante para nosotros extraer un principio acá. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos recibir iluminación, revelación maravillosa de parte del Señor para nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vivimos una vida fuera de la comunión de Dios. Dios, para usarte, para mostrarte cosas, necesita que tú estés limpio espiritualmente. Dios no puede usar una vasija que está sucia. Así como usted no va a la cocina y saca un vaso sucio de la regadera para tomar agua. ¿Qué hace usted? Usted va al gabinete donde están los vasos limpios para tomar agua, saca un vaso y lo mira para ver si está limpio y ahí recién le pone agua para beber. Usted no va y saca un plato sucio con comida del otro día y se sirve comida sobre eso. De la misma manera, Dios no nos va a usar si nosotros no nos encontramos limpios, aceptos delante de su presencia. Ahora, hay otra persona acá. En segundo lugar tenemos a Ana. Ana también es una mujer anciana y aquí hay cosas que me impresionan. Dice acá que era viuda desde hacía 84 años. ¡Wow! ¿Se da cuenta? 84 años viuda. Dice la Biblia que estuvo casada 7 años desde su virginidad. Ahora, hay algo de aquí que me llama la atención porque podría habernos dicho la Biblia, estuvo casada 7 años hasta que quedó viuda, pero habla acerca de su virginidad. ¿Sabe qué? Y si lo menciona la Biblia es porque quiere destacarlo, porque es importante. Dice la Biblia que estuvo 7 años casada. O sea, si usted suma 84 más 7 son 91. Y súmele la cantidad de años que ella, a la edad que se casó. Si se casó, esa cultura se casaban bastante jóvenes. Podían casarse desde los 12 años, 15 años, pero supongamos que se casó a los 15 años. Sume 91 más 15. O sea, era una mujer de más de 100 años. Más de 100 años. Ahora, volvamos al tema de la virginidad. ¿Por qué parece ahí que era una mujer que había estado 7 años casada desde su virginidad? ¿Sabe por qué? Porque para Dios eso es importante.
Hoy en día esta sociedad hace creer que la virginidad en la mujer y también para el hombre no es importante, pero sí es importante. Dios quiere que nosotros, cuando estamos en el noviazgo, que lleguemos puros al matrimonio. Eso significa sin haber tenido relaciones sexuales prematrimoniales, porque eso es pecado. Ahora, la cultura judía era muy conservadora de los mandamientos. Las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, una realidad bastante diferente quizás hoy en día, con la promiscuidad que nosotros vemos. Ahora, ¿cómo cambian los tiempos? Incluso también cambian los tiempos no solo en el mundo, en la cultura, sino también en el pueblo de Dios. En esa época, incluso, habían detalles con respecto a esto. Mire, póngame atención, esto le va a sorprender. En el Deuteronomio capítulo 22, cuando había una pareja que se casaba, un hombre con una mujer se casaban, ellos consumaban el matrimonio en el acto sexual, pero su familia estaba cerca del lugar, aguardando, esperando que ellos consumaran el acto sexual. Y la familia guardaba las prendas de la mujer ensangrentadas. Y esas prendas se guardaban como protección para la mujer. Porque a veces algunos malandrines, algunos hombres pillos, tomaban a una mujer y luego querían divorciarla, darle una carta de divorcio, diciendo, no, esta mujer yo la recibí, pero no estaba virgen. Si es que el hombre quería hacer una acusación de ese tipo, entonces la familia tenía una prueba para presentarla delante de los ancianos de Israel. ¿No suena algo sorprendente, no? Porque el acto sexual en el matrimonio lo consideramos algo tan íntimo. Pero en ese entonces, incluso la familia era un acto de importancia en protección de aquella mujer. Así que Ana, ella había llegado virgen al matrimonio y había estado casada 7 años. 7, no se habla de su esposo, pero, o sea, 7 años y se le muere el esposo. Es triste, una situación triste. Una mujer viuda en Israel era una mujer muchas veces en una condición peligrosa, porque alguien tenía que redimirla. Y en esa época, imagínense si se le daba la importancia a la virginidad. ¿Quién iba a querer a una mujer que ya había sido o pertenecido a otro varón? Realmente tenía que ser un varón que fuera piadoso, amoroso y que realmente quisiera redimir a esa mujer y casarse con aquella mujer, entendiendo de que ella había enviudado. Imagine lo que pasó a Ana cuando su esposo murió después de 7 años de matrimonio. Ese tiempo, como le decía yo, no era fácil. Pero ¿sabe qué? Nos damos cuenta que su enviudez no le impedía servir a Dios. Hoy día nosotros tenemos pretexto para todo, para servir a Dios. El versículo 37 nos habla de que había fervor de Dios en su corazón, en su vida. Dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. De noche y de día. Nosotros venimos a la iglesia, al templo, 1 hora y media. Y aún así algunos no vienen. 1 hora 30 minutos el domingo. Esto tiene que de alguna manera golpearnos fuerte. Ver de que estamos en una sociedad, en una iglesia floja,
una iglesia que no está tomando las cosas de Dios en serio. Piense en varias razones por las cuales Ana no se quiso volver a casar como era común en esa época. Quizás no se quiso casar, no sabemos por qué, pero no se quiso casar. Pero ella no se volvió a casar, pero estuvo sirviendo al Dios toda su vida. Hoy en día el promedio de vida es bastante bajo, sobre todo en algunos países de Latinoamérica. El promedio de vida rondea en Latinoamérica los 75 años. Las personas que llegan a los 90, incluso ya alguien que llega a los 100, hay que hacer una fiesta tremenda, porque no es común que alguien llegue a los 100 años. De hecho, yo perdí a mi papá hace unos 2 años y bastante joven, él tenía 63 años al momento de morir. Pero ella, una mujer anciana, 100 años, y servía al Señor. A veces nosotros decimos, no, yo estoy muy viejo, estoy muy vieja para servir a Dios. Ahí tenemos un ejemplo de una mujer de más de 100 años que servía a Dios y sirvió a Dios hasta ver muerte. Piensen esto, ella había dedicado casi toda su vida al servicio de Dios. Y también en ese momento Dios le dio la bendición de ver al Mesías con sus propios ojos. Ahora, dice acá que había servido 84 años consecutivos, luego de que ella enviudó. Ahora, aquí no nos dice el texto, pero probablemente nosotros podemos deducir del versículo 38 que Ana también estaba orando por la redención de Israel, al igual que Simeón. Y por eso que ella, cuando ve al niño, dice que ella le andaba contando a todos. ¿Sabe qué? Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, fue algo tan maravilloso que marcó mi vida que yo andaba hablándole a todo el mundo. Parecía un disco rayado. A todos les quería hablar de Jesús. Y claro, a veces la gente no te quiere escuchar. Tu familia te hace callar. Ya, cállate, ya salió este aleluya, este fanático religioso, allá en Chile le dicen canuto, estos canutos de manera despectiva, este evangélico, este santurrón. Pero ¿sabe qué? Si tu familia entendiera de quién tú le estás hablando, realmente te escucharían. No calles de hablar acerca de Jesús. Por supuesto, no tienes que obligar a nadie. Si alguien no quiere hablar no quiere escucharte de Jesús, sacúdete el polvo de tu sandalia y continúa tu camino. Pero si hay alguien que quiere oír de Jesús, dale la oportunidad de hablar acerca de la persona que transformó tu vida. Ahora, nosotros viendo a estas dos personas, podemos observar un común denominador. Ambos reconocieron al Mesías. Simeón y Ana reconocieron al Mesías prometido. Ahora, ¿cómo podía Simeón reconocer al Cristo en el bebé de una familia pobre? Ahora, ¿por qué no la otra pregunta que podemos hacer es ¿por qué no todos los visitantes del templo vieron lo que Ana y Simeón vieron? ¿Por qué no todos se dieron cuenta de aquel bebé, de quién era ese bebé? Al parecer estaba pasando inadvertido en la muchedumbre, pero estos dos ancianos que tenían comunión con Dios, Dios los guía hacia el Mesías. Hoy día sucede lo mismo. Hay muchas personas que no pueden ver lo que usted y yo vemos, porque en ellos no hay esperanza,
porque no quieren reconocer la necesidad de un Salvador en sus vidas, porque no desean abrir sus corazones a Dios. Estaba escuchando un podcast de unos pastores de Lifeway y había un invitado que estaba hablando acerca de un joven que había sido criado en la iglesia. Y ahora ese joven estaba experimentando un tiempo de incredulidad. No quería saber nada de la iglesia ni de Dios, incluso estaba identificándose a sí mismo como un ateo. Entonces este pastor, la familia le pidió si podía hablar con el joven para tratar de ver qué sucedía en su vida. Y este pastor, dándole argumentos acerca de Jesús, de la Biblia, de Dios, tratando de mostrarle lo que dicen las Escrituras, en algún momento se dio cuenta que nada parecía convencerlo. Y él le hace una última pregunta a ese joven y le dice: si yo respondiera todas tus inquietudes y tus dudas de una manera positiva, si te diera todas las respuestas que tú necesitas, ¿creerías en Jesús? Y ese joven le dijo que no. Así que no se trata de evidencias, se trata de un corazón que está cerrado a la evidencia. Hay personas que están tan cerradas a invitar a Jesús a ser parte de su vida, que aunque el mismo Jesús se desapareciera, ellos no lo recibirían. Porque ellos no quieren abrir sus corazones a Dios. Ahora, la gente de este tiempo también tiene sus propias expectativas acerca de Jesús. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted qué más espera de Jesús? ¿Qué está esperando usted de Jesús? Quizás algunos ofrecen cosas de Jesús, cosas que son erróneas, falsas expectativas. Algunos predicadores te dicen: ven a Jesús y Jesús te va a sanar de tu enfermedad. Algunos les dicen: ven a Jesús y Dios te va a bendecir económicamente. Expectativas falsas y erróneas. Hay cristianos que mueren de cáncer, mueren en accidentes trágicos. Hay cristianos que no son millonarios, pero sí tenemos lo suficiente. Muchas veces vemos la bendición de Dios en lo material. Nos empieza a ir bien en el trabajo. Estoy bendecido de parte de Dios. Y trabajando hasta el domingo. ¿Usted cree que eso es bendición de Dios? Como recordaba mi hermano Melitón en el grupo de comunión el día jueves, pensamos que es la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no te va a alejar de sus caminos. La bendición de Dios no añade tristeza. Hay personas ricas y son incrédulas. Así que las posesiones económicas no necesariamente son significado de una bendición de Dios. Recuerde que las tarjetas de crédito aguantan mucho. Las tarjetas de crédito es comprar sin dinero. Así que tú puedes comprar todo lo que tú quieras, llenar tu casa con cosas nuevas y decir: Dios me ha bendecido. Y Dios te va a decir: yo no te mandé a endeudarte. Así que no veamos precisamente la bendición de Dios solo en lo material. ¿Puede ser la bendición de Dios material? Sí, puede ser. Pero eso no es lo que más le interesa a Dios para tu vida. A Dios le interesa más darte paz a tu corazón. Que tú puedas tener una relación con Él y eso pueda mejorar la relación con tu esposa, con tus hijos y con todos los que te rodean. Ahora vamos a volver a Simeón, a este viejo que está aquí viendo al Mesías. Dice acá: ¿qué se necesita para que uno diga que está listo para morir? Si alguien le preguntara: ¿cuándo tú crees que estarías listo para morir?
Uno le hace esa pregunta acerca de la muerte ¡ah! Y se aterran porque le tienen miedo a la muerte. Pero nosotros los cristianos no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque sabemos a dónde vamos. Mire, la Biblia dice acerca de las palabras que pronunció Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando estamos en Cristo, estamos listos para morir. No importa la edad que usted tenga. Si usted muere joven, viejo, usted está listo para irse con Cristo. Ahora, además, Simeón le da una profecía a María. Le dice de que el niño será signo de contradicción y que una espada atravesará el alma de su madre. O sea, obviamente que la profecía tiene que interpretarse en el contexto de lugar. No es que vaya a traspasar literalmente una espada en el corazón de María. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué manera perforó la espada el corazón de María? Bueno, para esto existen muchas interpretaciones, pero según Raymond Brown, Lucas lo que quiere decir con la espada es el discernimiento espiritual que deberá afrontar María a lo largo de su vida. Escuchar la palabra de Dios y guardarla no es tan fácil e instantáneo como suena. Ella misma iba a experimentar momentos de duda y ella misma le iba a costar reconocer de que su hijo, en lo humano, era el Hijo de Dios. Era Dios hecho hombre. Ahora, para nosotros, hoy en día, se sigue cumpliendo esa profecía de Simeón. ¿Y cómo compartimos nosotros eso con María? Luchando por el reino en las contradicciones que se nos presentan en este mundo. Porque aún teniendo a Jesús, muchas veces tenemos dudas, tenemos frustraciones. El corazón de los cristianos también está atravesado por una espada continuamente y se hace necesario tener un discernimiento. A veces no entendemos las situaciones cuando Dios está con nosotros, pero la palabra de Dios nos ha prometido que aquellos que aman a Dios, los que le aman verdaderamente, todas las cosas les van a ayudar para bien, conforme a los que según su propósito han sido llamados. Usted puede estar experimentando una situación adversa, pero esa situación Dios la va a tornar de bendición para su vida. Ayer compartía con un matrimonio y les decía que cuando estaba trabajando en Chile tenía un cargo de jefatura, de manager, un alto cargo en mi compañía, recibía buen dinero, tenía gente a cargo, tenía obviamente poder sobre el equipo que me había sido delegado. Y la compañía empezó a absorberme demasiado. Yo salía antes de las 7 de la mañana y estaba llegando a mi casa cerca de las 11 de la noche. Porque la empresa estaba pasando por una necesidad de producción tremenda y yo tenía, como era el jefe, tenía que quedarme hasta el último. Resulta que esa situación, ese trabajo, aunque yo ganaba mucho dinero, me empezó a alejar de Dios. Y no tan solo de Dios, me alejó de mi familia, de mi esposa y de mi hijo en ese entonces. Incluso habían días en el trabajo que eran las 5 de la tarde y yo recién me acordaba que no había comido el lonche. Incluso mi apariencia física había cambiado, estaba delgadísimo. Llegaba a mi casa de mal humor, peleaba con mi esposa, mi hijo estaba durmiendo. Fue un tiempo difícil. Incluso nuestra relación matrimonial se deterioró tanto con Andrea que yo quería separarme, quería el divorcio. Y ella también lo quería.
Dormíamos en la misma cama, pero uno para un lado, el otro para el otro. Y yo decía, detesto a esta mujer. ¿Cómo me casé con esta mujer? Mi corazón incluso se había enfriado, ya no iba a la iglesia, estaba frío espiritualmente. Pero ¿sabe qué? El corazón del hombre es engañoso. De la noche a la mañana me llama mi jefatura directa, el gerente, y me dice: Marcelo, eres un buen trabajador. Yo no quiero hacer esto, pero estas órdenes vienen de arriba. Lo siento, pero estás despedido. Yo me había sacrificado, había dado horas en esa compañía, más de la cuenta, y ahora me botaban sin ninguna razón. Llegué a la casa, le conté a mi esposa y desde ese día estaba sin trabajo, pero esa situación me permitió estar cerca de mi esposa y de mi hijo. ¿Sabe qué? Ya estando en un momento tranquilo, sin tener esa presión del trabajo, de repente yo miro a mi esposa y me digo en mi mente: híjole, o sea, vaya, yo estoy enamorado de esta mujer. Yo la amo. ¿Por qué estaba pensando en dejarla y separarme y más encima dejar a mi hijo sin su padre? Y le pedí perdón a mi esposa. ¿Y sabe qué? Ese despido de ese trabajo fue una bendición para mi vida. Porque a veces nosotros no vemos las cosas que quiere hacer Dios. Quizás yo me podría haber quedado reclamando porque quedé sin trabajo, pero con el tiempo entendí de que Dios permitió eso porque había algo más importante que el trabajo. Era mi esposa y mi familia, mi esposa y mi hijo. Desde ese entonces, esa situación nos hizo fortalecer nuestro matrimonio. Para estar ya concluyendo este mensaje, yo quiero hacerle la siguiente pregunta a usted. ¿Qué vocación tenían estos dos ancianos hasta el fin de sus vidas? ¿Qué estaban haciendo esos ancianos hasta con las últimas fuerzas que ellos tenían? Para gloria del Señor, desde esa situación difícil con mi esposa, no nos hemos apartado jamás. Hemos tenido, como todo matrimonio, conflictos, pero lo hemos resuelto, lo hemos llevado al Señor y llevamos un matrimonio exitoso en el Señor por muchos años. Y no le hemos dejado de servir desde entonces. Pero, ¿qué vocación tenían estos dos ancianos hasta el final de sus vidas? ¿Sabe qué? Hay algo que tienen ellos en común. Había una vocación de servicio. De decir, yo le serviré a Dios hasta con las últimas fuerzas. ¡Wow! Qué falta de eso experimentados hoy en día en la iglesia del Señor. Son pocos los que están dispuestos a servir. El Señor dijo: miren los campos, refiriéndose a las personas. Él miraba a las multitudes y decía: la mies es mucha y pocos son los obreros. En otras palabras, hay mucha necesidad de las personas, pero hay pocas personas que están dispuestas a salir de su estado de confort e ir a hablarles de Cristo. Por lo tanto, oren al Señor de la mies para que envíe obreros. Necesitamos orar para que Dios levante tanto hombres como mujeres que sirvan al Señor hasta el final de sus días. Esta historia es muy interesante porque no solamente habla de un hombre, sino que también habla de una mujer. Y nos da más detalles de aquella mujer. Más de 100 años y sirviendo al Señor. Tenemos buenas noticias.
Si usted ha visto a Jesús a través de la palabra del Señor, usted también puede decir como Simeón: ahora, Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto tu salvación. Cuando el Señor nos llame, que nos encuentre sirviéndole y listos para verle cara a cara. Como decía la canción, cara a cara. Los que confiamos en Él, los que le hemos recibido como único Señor y Salvador, vamos a ver a Jesús cara a cara. Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Él es digno de nuestra alabanza. Estos dos ancianos estuvieron esperando casi toda su vida por aquel Mesías. Hoy en día yo veo gente joven aquí. Hay jóvenes, hay niños, hay gente más adulta. Tú no tienes que esperar hasta llegar a la edad anciana para ver al Mesías, porque el Mesías ya fue enviado. Y el Espíritu Santo prometido ya está en medio de nosotros. No sabes el momento en que Dios te va a llamar. Y si tú no tienes a Cristo, tú estarás separado de Él por el resto de la eternidad. Así que tenemos esperanza. Todavía hay esperanza. Jesús ya fue enviado y hoy está en medio de nosotros. Y está esperando corazones sinceros y abiertos para decir: Señor, heme aquí. Entra en mi vida, entra en mi corazón, te necesito, Señor. Y estemos dispuestos a servirle hasta últimos días. Hasta que esté viejito, hasta que esté encorvado, hasta que se le ponga el pelo blanco. Bueno, yo ya lo tengo, pero le sigo sirviendo a mi Señor. Algunos no tienen, pero igual están sirviendo al Señor. No pongamos excusas. Algunos quizás se lo pintan para que no se les note. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Que el Señor nos dé esa fortaleza para servirle hasta el final de nuestros días. El Señor nos bendiga este instante. Gloria a Dios.